Gracias, Mónica. Vale, entonces, bueno, esta es la última sesión. El título de la sesión es Darle sabor a tu vida junto con la esclerosis múltiple y vamos a hablar de alimentación y nutrición. La verdad es que todas las sesiones para nosotros no tienen desperdicio, pero esta en particular, siempre yo la veo, es una reflexión profunda, interior que hago sobre todo aquello que tengo que aplicar y tengo que aprender en mi día a día para mejorar mi calidad de vida, no solamente por tener esclerosis múltiple, ¿no? Sino en general. Y realmente toda la información que Jessie nos da desde su experiencia, sus conocimientos y toda su sapiencia es muy valiosa, pero no solamente para nosotros por tener esclerosis múltiple, ¿no? Sino en general, entender lo importante que es tener un organismo desinflamado, un intestino, una buena flora, eh, vida, ¿cómo se llama? Una buena flora intestinal, una buena alimentación, cómo combatir la inflamación a partir de la alimentación que tenemos, y todo eso lo vamos a poder ver ahora. Que si dale un clic. Entonces nos toca la cuarta sesión, que es lo que ha dicho Anita, el tiempo se pasó volando, pero ya estamos en la última sesión de este taller. Y por supuesto decirles que por favor los móviles, si los pueden apagar mejor para que puedan tener una mayor capacidad de atención, y no que estén con el volumen, que estén sin volumen, ¿no? Para que no interfiera el momento de la sesión. Importante también apagar micrófonos, ¿no? Y apagarlos para que tampoco se interfieran mientras se están dando se están explicando las diapos, que tomen los apuntes que quieran y toman nota de todo lo que mejor consideren importante, y lo que ya estamos haciendo es que estamos grabando la sesión. Miguel, todo tuyo. Sí, solamente recordar que pueden ir haciendo sus preguntas mientras que Jessy nos va Exacto. explicando en el chat y luego cuando venga la sesión de preguntas a la mitad, nos vamos a encargar de leerlas todas para que ella nos las responda. Sí, eso es. Habrá un descanso a la mitad para que no se saturen un poco y ir desgranando el tema, porque desgranaremos otra vez todos los tipos de alimentos, ¿no? Los tipos de productos que nos inflama, que no, como has dicho, Ani. Y empezamos siempre haciendo unas preguntas como de reflexión, de realmente somos lo que comemos, somos lo que nuestra microbiota quiere que comamos, somos la membrana de nuestras células. Y nos preguntamos, ¿afecta lo que como a mi cuerpo, a mi salud cerebral, a mis órganos, a mi intestino? Clarísimamente que puedo mejorar o empeorar con lo que ingiero, ¿no? Todos hemos probado cuando tenemos alguna intolerancia o como algún alimento nos sienta peor o si a lo mejor tomo alcohol y me encuentro peor. Bueno, pues el cuerpo nos habla, y siempre digo nos habla, y cuando no lo escuchamos nos acaba gritando, ¿no? Con alguna patología o algún síntoma grande. Y entonces vamos a intentar aprender hoy qué vamos a comer para potenciar esa salud cerebral y bajar la neuroinflamación, que es realmente lo que pasa en el tejido del sistema nervioso en una esclerosis múltiple que llega a ser neurodegeneración. Entonces, realmente el alimento, ¿vale? El alimento es todo lo que podemos encontrar en la naturaleza. Digo siempre carne, pescado, huevos, frutas, verduras, tubérculos, mariscos, algas y setas. No es pan Bimbo, no es donut, no es galletas, no es bebidas azucaradas, ¿vale? Todo lo que tiene código de barras es un producto, lo ha diseñado el ser humano. Todo lo que es alimento se encuentra en la naturaleza y mi cuerpo lo va a integrar porque de forma fisiológica lo conoce, porque hemos vivido en la naturaleza. Pero lo que hemos diseñado es lo que puede ser el producto a lo que podemos reaccionar y nos puede inflamar. Entonces, cuando yo recibo el alimento, me estoy alimentando. Cuando yo lo aprovecho y absorbo los nutrientes a través del tejido del epitelio intestinal, me estoy nutriendo, ¿no? O malnutriendo o desnutriendo, si no tenemos un buen ajuste nutricional en nuestro día a día. Y entonces los principios básicos de la esclerosis es que está claro que todos sabemos que hay que tener una alimentación saludable, que no sea proinflamatoria, que tiene que ser adaptada a nuestro día a día y a nuestro gasto calórico y nuestro movimiento. No, no somos todos iguales. También es muy importante el descanso, como vimos en la primera sesión, toda la higiene del sueño, la necesidad de tener una gestión emocional adecuada, qué emoción tenemos que soltar, qué nos acompaña, cómo nos
conocemos, ¿no? Y podemos también tener unas relaciones en nuestro entorno que sean con asertividad y sean relaciones sanas. Y la vitamina D y el contacto solar, porque siempre se ha visto en esclerosis múltiple déficit de vitamina D o en muchas enfermedades autoinmunes. Entonces, el contacto solar primordial para que esa vitamina repare las células y no empeoremos. No hay una dieta específica para la esclerosis, cada persona tiene que tener una alimentación adaptada a su día a día, pero sí hablaremos de pinceladas más generales. Lo ideal es mantener un peso saludable porque la obesidad ya vimos que da comorbilidades y empeora síntomas en la esclerosis, tanto en dificultad para movernos, como problemas digestivos, como una resistencia a la insulina que puede llevar a diabetes, a hipertensión y a problemas más sistémicos añadidos a la esclerosis. Se intenta que la dieta sea equilibrada y variada, muy rica en fibras y verduras, porque eso hará que suba unas, ¿Qué es una consulta? las Una prebotelas, reunión, una que reunión son, las prebotelas son unos microorganismos que tenemos a nivel intestinal que suben con estas frutas y verduras. Necesitamos estar hidratados. El ser humano solo reconoce beber agua o caldo de huesos o tés, pero el cuerpo no reconoce bebidas azucaradas, no reconoce un café que sea torrefacto, leche de vaca, ¿vale? El líquido se refiere a agua con sales minerales. Y al final, si yo como bien pero no me muevo, no tengo un hábito saludable. Tengo que intentar hacer todo lo que vimos el otro día, de pues, apoyar el descanso, apoyar el ejercicio, apoyar el alimento y la gestión emocional, ¿no? Tener los hábitos que no coge ninguno, porque al final uno interfiere en otro. Y el plato de Harvard, que son como lo más característico, lo más general que se puede observar en nutrición, es que el plato puede ser de dos opciones, ¿vale? Vemos que nos hidratamos con agua, pero un plato puede ser un cuarto de proteína, otro cuarto de verduras y tubérculos o cereales sin gluten, ya veremos la importancia del gluten en la esclerosis, y una mitad del plato de verduras, ¿vale? Siempre digo que sea un plato de arcoíris, que metamos muchos colores, tomate, espinacas, hojas, ¿no? Verde, zanahoria, que es naranja con el betacaroteno y antioxidante de vitamina E, las cebolla, pepino, calabacín, ¿vale? Muchos colores, remolacha, frutas, podemos meter muchas veces para la esclerosis frutos rojos, frambuesas, moras, arándanos, uvas, granada, todo lo que sea rojo tiene mucho antioxidante por el resveratrol, un flavonoide que ayuda mucho a regenerar sistema nervioso y bajar inflamación. Y otro tipo de plato que vemos es la mitad verdura, la mitad legumbre como aporte de proteínas, que le faltaría la proteína completa y le tendríamos que añadir cereal a la legumbre o frutos secos, aunque veremos que las legumbres tienen una cosa que se llaman antinutrientes y pueden dar problemas digestivos. A veces si habéis tomado pues frijoles, garbanzos, judías, si tenéis inflamación intestinal, puede ser por lo que después vamos a hablar. Y a veces hay que escuchar al cuerpo y si no se tolera algún alimento, no tomarlo. No es porque te digan esto es súper saludable, hay que tomarlo. No, tengo un páncreas que segrega diferente o peor las enzimas digestivas, quizás me cuido y adapto ese alimento de otra manera y tengo una proteína de calidad en el pescado o el huevo antes que en las judías, ¿no? O en los frijoles. Y luego el postre, pues siempre puede ser una fruta o no, o si no queréis no pasa nada, o frutos secos como aporte de grasa y omega 3. Y siempre se utiliza aceite de oliva virgen extra, ¿vale? Como también reparador y aporte de omegas. Y para picar, si alguien tiene hambre, sería lo ideal no picar, pero si alguien tiene hambre, pues picamos alimentos. Entonces, aceitunas, unos bastones de zanahoria o calabacín, unos frutos secos, ¿vale? Como de merienda o una fruta también. Y entonces, como he dicho, ¿no? Todas las verduras, frutas, hortalizas, estos colores que dan el arco iris al plato. Qué importante es para subir estas prebotelas. Una de las cepas de la microbiota que se ha visto en la esclerosis, que cuando aumenta estas prebotelas a nivel intestinal, tengo una esclerosis más estabilizada o no está activa.
Entonces vemos las crucíferas, que son el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, las hojas verdes como canónigo, rúcula, espinacas, por el aporte de B12. Y en las crucíferas encontramos un factor que se llama, una molécula que se llama sulforafano y es un antiinflamatorio, ¿vale? Nos activa una molécula que se llama NRF2 y baja la inflamación cerebral y del tejido. Luego, a nivel de frutas, como hemos dicho antes, todo lo que sea rojo tiene antioxidante, ¿vale? Vimos el otro día que el gen de la esclerosis, cuando se expresa, sí que es verdad que todas las personas con esclerosis tienen el gen HLA-DR15, también que se expresaba más en mujer, en un evento estresante, pero también se ha visto que una proteína que se llama GPX, que se encarga de ser antioxidante, que se activa con glutato y selenio, selenio que está, por ejemplo, en las nueces de Brasil, estas nueces que parecen un riñón. Esta GPX está disminuida en personas con esclerosis. Entonces vamos a aportar antioxidantes en la alimentación y lo vamos a encontrar en todos los frutos rojos, ¿vale? Así que buena ingesta. Aparte no sube mucho la glucosa. Por ejemplo, en unos higos o en una ciruela sí, pero el arándano, las fresas, las moras no sube tanto la glucemia, que nos interesa para personas, por ejemplo, con una resistencia a la insulina o con muchos picos glucémicos. Luego la vitamina C, también potente antioxidante y ayuda para la piel, lo vamos a encontrar en cítricos y es verdad que es un compuesto, todas las frutas tienen grandes minerales, muy completos, nos sacian y no necesito comer más, ¿no? Por ejemplo, si me tomo 4 galletas, a lo mejor dentro de una hora tengo hambre, pero si me tomo medio aguacate, unas moras y unas nueces, a lo mejor aguanto 4 o 5 horas sin comer, porque estoy metiendo nutrientes, si estoy metiendo galletas, estoy metiendo productos, ¿no? Y dentro de una hora me ha subido la glucemia cuando lo he tomado, pero dentro de una hora me da una hipoglucemia y necesito más. Y me engancho a ese azúcar, ¿no? Como producto hiperpalatable, un azúcar refinada, que veremos también qué alternativa usar o qué efectos tiene el azúcar, que llega al sistema nervioso y es neurotóxico. Las solanáceas, ¿qué son? La berenjena, el pimiento, el tomate, Papas, las patatas. sí, las patatas. El boniato, bueno, boniato es como tubérculo, ¿no? O batata, ¿no? Llamáis vosotros, yuca también, con buenos nutrientes. También, Pero, perdón, en Bolivia también la llaman camote. No sé si sí, tal vez alguien lo llama camote. sí, el boniato, Sí, ¿no? aquí en Perú camote también. Ujú. Y las solanáceas tienen buen aporte también de nutrientes, pero en enfermedades autoinmunes hay gente que las tolera mal porque su cubierta o su piel tienen una cosa que se llaman solaninas y las solaninas hacen un poquito de daño al páncreas, como lo que hace la legumbre, ¿vale? Porque el páncreas libera amilasa y lipasa para hacer la digestión y estos en su piel tienen inhibidores enzimáticos, que estas plantas, igual que las legumbres, son listas porque en su piel, para que no sean comidas por insectos ni plagas, tienen esta piel llena de inhibidores enzimáticos. Se llaman saponinas, en el garbanzo se llaman leptinas y saponinas, y en las berenjenas, por ejemplo, se llaman solaninas. Entonces, esto tiene capacidad de hacer daño a nuestro tubo digestivo porque se defiende de insectos y tenemos que o quitar la piel o luego veremos cómo poder minimizar el efecto de los antinutrientes para que no me haga daño a nivel digestivo, para que no me haga, para que no se active el inhibidor enzimático, ¿no? Su piel y nuestra amilasa y nuestra lipasa pueda funcionar bien. Y es lo que pasa con las legumbres, ¿no? Estas legumbres, como os he dicho, tienen inhibidores enzimáticos que se llaman leptinas, se llaman saponinas, y entonces se activan si no la lavamos bien. ¿Qué tenemos que hacer para quitar todo lo que podamos los antinutrientes? Sí que es verdad que a gente que le gusta y no le sienta mal, no pasa nada, son ricos en fibras, bajos en grasas, y si lo mezclamos con frutos secos o arroz, por ejemplo, tenemos una proteína completa como si tomáramos pescado, pero estos antinutrientes que tienen en su piel para protegerse de las plagas acaban haciendo daño a nivel digestivo y liberan en nuestro intestino una tormenta de moléculas inflamatorias que llamamos citoquinas. Estas citoquinas se liberan al torrente sanguíneo y el cerebro se entera y entonces puedo ocasionar una
neuroinflamación o sumar a la neuroinflamación, ¿no? Con estos productos, problemas digestivos. Estas enzimas, estas saponinas, aumentan la permeabilidad intestinal. Luego veremos que es como un colador, el intestino se pone permeable, la microbiota se activa y si se rajan, si queda el intestino como un colador, pasan todas las sustancias a la sangre y el cerebro se entera por el eje intestino-cerebro. Entonces, vamos a intentar tratar el tratamiento de los antinutrientes de la legumbre para minimizarlos lo posible, aunque no se quitan del todo. Entonces, el truco sería coger la legumbre y ponerlo en un bol o en un recipiente 24 horas a remojo con agua. Le echamos un poquito de bicarbonato y un chorrito de limón. Durante las 24 horas podemos ir cambiando ese agua y echando bicarbonato y limón. Y veréis que cuando lo vamos lavando sale una especie de jaboncito. Ese es el tejido de la legumbre, del garbanzo, del frijol, que nos hace daño, ¿no? Esos son los inhibidores enzimáticos que van al páncreas. Entonces vamos intentando quitar ese jaboncito y a las 24 horas tenemos que cocer la legumbre a 100 grados durante 1 hora. La lenteja roja es la única legumbre que no tiene piel. No pasa nada porque no la pongamos a remojo. Es una lenteja que viene de la India, es la más digestiva y sí que es verdad que es necesario cocerla bastante tiempo. A los 20 minutos parece un poco puré, pero sí que es verdad que para mí es la más digestiva y está bastante rica. Con un poco de comino, que ya veremos el uso y de cúrcuma, el uso de las especias en la esclerosis también, ¿no? Para evitar el uso de sales y de sojas y de productos que aumenten el sabor, teniéndolo en las especias. Y luego también hay que tener un poco de cuidado con estas harinas, que hay mucha gente que me dice, no, yo no tomo gluten o no tomo macarrones, ¿no? Pasta, pero me tomo unas espirales que son de harina de lentejas o unos crackers que son de harina de garbanzo y así no tomo trigo. Vale, hay que tener en cuenta que esa harina, ese macarrón que se ha hecho con garbanzos, no ha sido tratado con este remojo. Entonces, ¿qué pasa? Que ese garbanzo se ha triturado y se ha convertido en harina. Por lo tanto, va cargado de antinutrientes. Así que unos crackers o unas patatas hechas con harina de garbanzo o unos macarrones de tef con garbanzo o de harina de lenteja roja también puede hacernos daño porque va cargado de antinutrientes. Y no significa que eso sea saludable y ya no como trigo, ¿no? Bueno, otro grupo importante de macronutrientes. Ya hemos visto crucíferas, frutas, verduras, tubérculos, solanáceas, hemos visto legumbres, las grasas. ¿Por qué son tan importantes? Porque tanto omega 3 como omega 6 como omega 9, el tejido cerebral al final es graso, la mielina es grasa, entonces necesita ese sustrato. Y mucha energía cerebral se ha visto en dietas cetogénicas, que hay mucha más energía cerebral porque el cerebro sabe utilizar la grasa como sustrato y le estamos acostumbrando a que cada vez que como le doy glucosa y al final se hace vago, se hace dependiente de insulina. Y siempre quiero usar glucosa. Y si no tengo grasa no sé funcionar y tengo un mareo y es una hipoglucemia. Hay que darle al cuerpo distanciar las comidas y que sepa utilizar la grasa. Entonces, la mayoría de nuestras células tiene en su membrana, o sea, en su pared, grasa. Como he dicho antes, somos lo que comemos, nuestras membranas celulares son lo que comemos y nos da este chute de energía, ¿no? Hay que tener un poco el ratio controlado en la esclerosis, bueno, y en todos, en que es verdad que comemos mucho omega 6 y no está equilibrado con el omega 3. El omega 6 lo podemos encontrar en frutos secos y también lo podemos encontrar en el aceite de girasol, por ejemplo, y en muchos productos que compramos. Por ejemplo, si me compro una pan de molde, pues suele tener aceite de girasol alto oleico, pues eso es mucho omega 6. Entonces yo recomiendo tomar sobre todo mucho pescado azul, ¿vale? Veremos la importancia del pescado pequeño, cargado de omega 3 y las semillas de lino y de chía. Las semillas, por ejemplo, el fruto seco, hay gente que también tiene problemas digestivos con ellos. Y es que también en su piel tienen inhibidores enzimáticos, estos que os he contado de las legumbres. Entonces, para minimizarlos, se suelen poner a remojo. No están muy buenos. Veréis si ponéis unas nueces en agua,
se suelen poner 8 horas, ¿vale? No hace falta las 24 horas. Pero veis que el agua se ha teñido y no está tan rico como si estuviera crujiente. Entonces, otra forma de minimizar el antinutriente es que el fruto seco, que tiene que ser natural, no frito ni recubierto de sal, ni nada, es natural, le puedes tostar un poquito en la sartén 5 minutos sin aceite ni nada o en el horno, ¿vale? Y ahí quitaríamos un poquito los antinutrientes. Las semillas de lino tienen un compuesto que dejan como una especie de babita que se llama mucílago, como la de chía, y eso también genera mucho cambio en la consistencia de las heces. Y para problemas de estreñimiento va muy bien, porque el lino aumenta el peristaltismo, que es el movimiento intestinal del aparato digestivo del intestino delgado. Y la chía cambia la consistencia de las heces, la hace como que sea más molde, ¿no? Menos pastosidad. Y si hay estreñimiento, que suele ser es bastante importante esto de la consistencia de las heces, porque depende así la forma de la microbiota de la persona, muchas veces las heces son más bolitas. Entonces queremos que sea como más alargado para que haya consistencia y la chía lo consigue. Se puede comer en un pudding, en agua, en yogur, ¿vale? Que dé consistencia. Y el pescado azul, ya veremos la importancia de los pequeños, intentar no comer en lata ni en aceite de girasol, si es al natural o en aceite de oliva mejor. El aguacate también, con gran fuente de grasa, aceite de oliva virgen extra y luego aceites. Está bien el de lino y el de coco porque tiene un componente que se llama ácido graso de cadena media. Los de corta nos dan bastante energía, como el butirato y propionato, que provocan las fibras, las cosas, los alimentos con fibra, o el almidón resistente que se genera en una patata. Perdón, que se me ha silenciado el micro. La patata o el camote, ¿no? Que habéis dicho, o la calabaza o la zanahoria, cuando está cocida y la dejamos 24 horas o más tiempo en la nevera, que se enfríe, genera un almidón que es almidón resistente. Y eso es fibra prebiótica que alimenta nuestra microbiota y genera un ácido graso de cadena corta. Bueno, pues el de coco, el aceite de coco, genera uno que es ácido graso de cadena media y es energía para nuestras células del colon, que da energía cerebral. ¿Vale? Entonces es importante también ahí el coco. Y ahora, en cuanto a proteínas, muy importante las proteínas porque son lo que forman nuestras estructuras de las células y nuestra componente muscular, sobre todo en esclerosis, evitar una atrofia, ¿no? Y tener consistencia, donde tener un sustrato y correcto funcionamiento de músculos y huesos. En el pescado, como hemos dicho, tiene omega 3, muy importante porque son antiinflamatorios para la condición que tenéis y también sería importante evitar los grandes, como el salmón y el atún, porque al ser muy grandes pueden acumular mercurio en su interior. Al comerse peces pequeños acumulan más mercurio. Sería importante también saber la procedencia. Sí que es verdad que todos los consejos que doy tienen que ser adaptados a la persona y que entiendo también muchas veces el nivel socioeconómico y hay que priorizar, ¿vale? Lo que estoy diciendo aquí sería lo ideal y luego priorizamos. Si yo me lo gasto en el pescado, en la ropa o en lo que prioricemos cada uno en nuestra vida y en nuestra salud, ¿no? Entonces, el pescado, lo ideal, caballa, arenque, boquerón, sardinas, anchoas, todos los que sean pequeñitos, ¿vale? Y evitamos que vengan en latas, porque pueden acumular el aluminio de la lata al rasparla. Entonces intentamos comprarla en cristal y al natural o en aceite de oliva, nunca en girasol, las conservas, ¿vale? Por eso digo también que sean pequeñitos. Ahora, en cuanto a la carne tiene que ser importante que sea, bueno, recomendamos, es proteína de calidad, tiene minerales como el hierro, el zinc, la B12, la B6, importantes vitaminas en tiroides, por ejemplo, para la salud del pelo, para evitar virus, el zinc, por ejemplo, que es antiviral, el hierro para evitar una anemia, ¿no? Entonces, bueno, la carne es importante que sea de pastura, creo que lo llamáis vosotros, o de pasto, que sea el animal haya comido, normalmente se llama de pasto cuando ha comido 60% de forraje, 40% de maíz también,
que no haya estado estabulado, que haya corrido y que haya sido de pasto no significa que sea ecológico, porque son dos cosas diferentes. De pasto es que corre y está en campo, pero que sea ecológico es que lo que come no tiene herbicidas ni pesticidas, ¿vale? En el césped. Y es que una vaca, por ejemplo, no es omnívora, no tiene que comer pienso de pescado y carne, tiene que comer hierba, no es herbívora. Entonces, las hormonas que le dan después no lo comemos nosotros. Por eso es importante saber la procedencia de la carne. Evitamos carnes procesadas como chorizo, lomo, salchichón, estos que vienen envasados y son también muy salados y procesados. Al final sigue siendo un producto, ¿no? Priorizamos la carne de ave por la calidad también de las grasas en ave, en pollo de corral o en pavo. Incluimos frutas y verduras cuando comemos carne para absorberlo mejor, sobre todo si es roja, y evitamos las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son estos compuestos que se generan cuando hacemos una barbacoa y se quema un poquito la carne. Entonces, cuando está muy negro, ¿no? Que hemos quemado ahí y se ha ahumado y se ha pasado, pues son estos hidrocarburos que son cancerígenos, ¿vale? Eso que pone HPA y AH, pues hidrocarburos aromáticos policíclicos como un trabalenguas, pero para que sepáis qué es lo quemado. Y en cuanto al huevo, más proteína de calidad. El huevo tiene, mucha gente me pregunta, ay, pero es que si me como 3 huevos o 4 o 5 a la semana sube el colesterol. Y tengo mucho miedo de que comerme más porque es que, y no tienes miedo de comerte 40 croquetas y 20 galletas. O sea, realmente te da miedo un alimento y no un producto. Entonces, en dietas vegetarianas, por ejemplo, que solo toman lácteos y huevos y falta mucha proteína animal, hasta 20 a la semana se pueden comer. Tienen mucha colina, tienen amidina, entonces tiene un componente que nos aporta esa proteína. Vamos a Con, intentar evitar. Ay, perdón. con yema y todo, ¿no? Bien. Sí, porque ahí está la colina, ¿vale? Es la fuente que nos nutre. Entonces, em, por ejemplo, evitamos el frito porque subimos la temperatura del aceite. Cuando cocinamos a más de 180 grados, por ejemplo, el aceite de oliva, pues también lo estamos quemando y quitamos esas cadenas de ácidos grasos que son saludables. Entonces, evitamos el huevo frito, pero en tortilla o en revueltos o en cocidos, pues muy saludable. La clara coagulada es evitar eso, que no se queme, que no esté 15 minutos cocido, ¿no? Y luego, muy importante, que sea ecológico. ¿Qué significa ecológico? Que el huevo, o sea, que el animal, la gallina, ha estado en libertad y se ha nutrido o se ha alimentado con maíz. No están en jaulas con piensos, donde, no sé, allí, pero aquí el huevo tiene un número de 0 a 3 y se pone la procedencia de la granja. Y nosotros, yo siempre intento comprar 0 o 1. El 0 es que sí o sí como si estuvieran en el pueblo. A lo mejor para vosotros es más fácil que en una ciudad. El 1 sí ha tomado maíz y creo que por las noches les meten en jaulas, pero es que los demás es comida, bueno, es hormonarles y estar con un poco de maltrato desde mi opinión, ¿no? Y eso va después a nuestro tejido. Entonces, hacemos ahora, nos quedan más grandes grupos, pero hacemos como una ronda de preguntas hasta ahora porque es un poco denso el tema Sí, y a ver si hay algo en el chat. mira, en el chat no hay nada. Al parecer la gente está perfectamente clara con las cosas que has estado explicando, pero a mí me han surgido algunas inquietudes y de pronto si quieres ponemos por pantalla completa Vale. y alguien puede levantar la mano mientras que seguimos con esto. Em, yo apunté aquí, ¿es verdad que no debemos comer fruta por la noche porque sube el azúcar? A ver, mucha gente me pregunta eso, ¿no? De si sube, hay que individualizar el tratamiento. Si tú tienes una diabetes y problemas para dormir, por ejemplo, y tomo una ciruela a las 11 de la noche, pues te sube mucho la glucemia. Y la melatonina, cuando yo tengo una comida copiosa, una ciruela, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo una paciente que tiene bastante ansiedad, le hemos quitado todos los procesados, cena bien, imaginaos, ¿no? Una lubina o una cremita, una ensalada y un pollo a la plancha, y luego, claro, hemos quitado galletas y todo, y esa ansiedad por el dulce, me decía el otro día,
Me como una mandarina, pero es que luego me apetece el plátano, pero es que luego melocotón, ¿no? Que 4 frutas. Claro, antes de dormir, si tú tienes una carga calórica antes de dormir, la melatonina se segrega menos, va en contra del descanso, porque el cuerpo se prepara como que tienes una ingesta de glucosa para salir a correr. Entonces, todos hemos comido o cenado comida copiosa, alto en azúcar, y nos ha costado dormir, ¿no? Lo hemos experimentado. O incluso que sea tarde, que sea fuera de la luz solar y nos hayan dado las 11 cenando. Entonces, para mí no pasa nada tomar una fruta, prefiero que tome frutas a una tarta, ¿no? De postre, es un alimento. Si quieres elegir la manzana y la pera porque no tienen tanta glucosa, tienen más fructosa, pues sería buena opción, pero no pasa nada porque si no tenemos una diabetes ni un problema con la glucemia, es un alimento y nos va a aportar fibra. Si quieres, no lo toleras muy bien y quieres que a partir de las 5 de la tarde no tomarla, pues aprovecha en el desayuno y en la comida y luego en la cena puedes tomar frutos secos, por ejemplo. Pero es verdad que hay que adaptar el tratamiento. Ok, Para mí no me daría miedo acá hay tomar fruta. una pregunta, Jessie. El lino y la chía hay que hidratarlos y yo preguntaría por la quinoa. No sé si ustedes tienen en Uruguay Ujú. y en Ecuador Sí, quinoa. vale. La quinoa, que aquí llamamos quinoa, es un Ujú. pseudocereal, ¿vale? No lleva gluten y hay que hidratarla 8 horas. Esta también tiene antinutrientes. Sería buena opción para dejar el trigo. La quinoa, el tej, el amaranto o el trigo sarraceno no llevan gluten. Espelta, trigo normal, centeno, cebada, lúpulo, bastante inflamatorio. Es Entonces, espelta. espelta es un cereal como el trigo que tiene un poquito de gluten, Ok. también no tanto Y la inflamatorio. pregunta de si el lino y la chía hay Sí, que hidratarlos, sí. te digo, la quinoa, hay que hidratarla 8 horas, hacerla este mejunje contra los antinutrientes y se cuece. Y luego, para el chía y el lino, vale, el lino, si lo tienes molido, que parece como un polvo así de playa, se puede echar en el yogur o en las cremitas de verduras, en las ensaladas y queda muy bien. Si lo tienes como en pipitas, lo puedes tomar también crudo o tostado, ¿vale? Porque al ser una semilla también tiene antinutrientes. Entonces, si lo tuestas, le vas a quitar ese componente lo máximo, ¿no? Vas a minimizar los antinutrientes. Si quieres aprovechar el mucílago, lo tienes que hidratar. Lo dejas 8 horas toda la noche en la nevera y ya te queda esa babita. Y la chía sí o sí hay que hidratarla, ¿vale? Porque como es tan pequeña, se acumula en los divertículos del intestino. Entonces la dejo de media hora en media hora en una cucharada en agua, ya la veis que está cubierta por una burbuja alrededor y eso es que se ha hidratado. De media hora a 8 horas, igual, yo a veces le dejo dentro del kéfir en la nevera y al día siguiente por la mañana lo desayuno, ¿no? Y toda la noche se ha quedado ahí hidratada con el kéfir y un poquito de canela, que baja también la glucemia y utilizo una especia también saludable, ¿no? En vez de echarme azúcar o miel. Pero la chía siempre hidratada. Que si preguntan por el gluten y también por si la avena es inflamatoria para tomarla en el desayuno. La avena, hay avena que es sin gluten. Si la podéis conseguir, pues es un cereal. Veremos, ahora vamos a explicar qué pasa con el gluten en la esclerosis. Ah, ok, Veremos que entonces el esa gluten pregunta es, queda pendiente. sí, veremos que el gluten es inflamatorio y que hay que sustituirlo y que la base de la alimentación no tiene que ser el cereal. Bueno, si no soy capaz, yo sé que en vuestra cultura, aquí en España es típico, no, si no hay pan, no estoy comiendo. Y tienes 4 platos en la mesa y si no hay pan, no estás comiendo. Pero yo creo que yo lo extrapolo como vosotros con el arroz, ¿no? Entonces, si no hay arroz, no estoy comiendo. Bueno, pues Nosotros el arroz. No hay comida claro, sin arroz. entonces, dentro de lo que es más inflamatorio, pues el pan, que tiene trigo, harina refinada, más inflamatorio que el arroz. A escoger un cereal prefiero el arroz. Pero hay gente con problemas digestivos que habría que quitar todos los cereales. Hay Y celiaquías, por ejemplo, que hay que quitar hasta el arroz porque se parece un poquito al trigo y la persona acaba desarrollando también, por mimetismo molecular que se llama, reacciones parecidas a cuando toma trigo. antes de dar la palabra a Mónica, porque hay una pregunta del arroz. Dice, hay que lavarlo para sacarle el almidón. El arroz, a ver, hay que lavarlo. Del arroz es muy importante saber la procedencia. Siempre recomiendo que sepáis de dónde se ha cultivado y que sea ecológico, porque el arroz es un cereal que acumula mucho arsénico.
Igual que he explicado que el salmón acumula mercurio y es neurotóxico, igual que el flúor del cepillo, de la pasta de dientes es un metal pesado y es neurotóxico, el arsénico se acumula en el arroz. Y hay que saber que el cultivo haya sido ecológico y no esté con pesticidas ni herbicidas, que eso va a mi neurona y a mi hígado. Entonces sí que es recomendable lavarlo igual, ahí antes de cocerlo, pero te va a aportar almidón y si lo dejas frío en la nevera como la patata 24 horas y lo pones después en una ensalada, puedes generar fibra prebiótica que da de comida a tus bacterias intestinales. Ok, Mónica. No, perdone, yo quería volver al tema de las harinas de lino, a la harina de lino específicamente, porque yo acostumbro a hacer panes con esa harina. Y ya viene molidita, la compro ya Sí, molida. sí, es como el ¿Qué opinas? psyllium. Exacto, Bien, exacto. Y sí, también a uso mí psyllium. sí, psyllium muy bien para evitar inflamación y tiene buen efecto para laxar. Si tienes estreñimiento es muy Sí, sí, ayuda, sí. es planta gobata para quien no conozca psyllium y se utiliza en estreñimiento y el lino muy bien porque no es inflamatorio y al venir ya molido pues es más fácil de usar, ¿no? Ahora que quieres utilizar la semilla, entonces vamos a tostarla. Bien, No te perfecto. aseguro, Mónica, que si lo compras molido ya haya sido tostado. Hay gente que lo tuesta en casa y después lo sabe triturar. Te aseguras de que ha sido tostado por ti, ¿no? Al comprar la Sí, sí, semilla. sí, sí. Y Y quitar. Jessy, una pregunta final, porque hay, por ejemplo, cuando estoy pensando aquí, ¿no? En Perú hay aceites que son muy caros y no todos podemos pagar, no sé, pues el extra virgen de los vírgenes de la no sé cuánto para freír. Claro, qué alternativas podríamos tener para comer más saludable, pero que también dé opción Pues a todos los como, bolsillos, ¿no? Por ejemplo, para freír un pedazo de carne, estoy pensando en la carne por ejemplo, una chuleta, no sé, chivito, creo que le llaman a un plato especial que tiene, que lo comen, que buenazo, y que no lo deberíamos de comer, por lo que escuchamos. porque si es carne, sí, ¿no? Sí, Si es procesado, pero como no. lo preparan, no. No, no, es un churrasco Ah, finito que se hace el pan. Y bueno, ese es Buenazo, el chivito, digamos. buenazo. Al pan o al plato, pero la idea es esa, es un churrasco de carne de vaca. Se llama chivito por, bueno, una historia que hay de fondo, pero es un pedazo de carne de res, digamos, y que se acompaña con una cantidad de cosas que, bueno, ahí entre, entre la cosa, porque no se puede. La carne es lo que, más santo. Claro, que no claro. queréis seguir hablando para que no abandone el chat. Bueno, pues mira, es verdad que el de girasol al final se quema y también te da mucho omega 3 y no sería, o sea, te da omega 6 y no sería cardiosaludable. Algo cardiosaludable, aparte del de oliva, es el de coco o la mantequilla ghee, que no sé si lo conocéis, es mantequilla Es la manteca, clarificada. ¿no? La manteca, que es la, Mantequilla clarificada se llama también. Se creo que es la calienta. sí, que creo que es la que se calienta y se derrite, ¿no? Sí, Para sí, nosotros, Mónica, creo. Y Sí, para sí, sí, Ecuador sí. también. Sí, para Bolivia igual también. Sí. Listo, bien. Jessy. Seguimos. Gracias. Qué interesante, me encanta a mí, sobre todo de los viajes, conocer idiomas y diferentes personas y comidas. Y Siempre lo que voy no a te la debes de comida. perder, ya sabes, el chivito, es A ver, buenas. a ver, Buenas. a ver qué cultura, es la Le cultura, sacas ¿no? todo y te Siempre comes la pienso en la carne. comida. Fíjate, yo sigo una dieta más pesco-mediterránea, que veremos Por ahora. Dios. Ya, vamos, seguimos. No me vais a volver a invitar. Vale, voy a compartir, ya que me emociono y pierdo el hilo. Vale, entonces seguimos con lácteos. Vale, ahora sí que esto también es importante, como que voy más a lo proinflamatorio y a por qué, y lo voy a hilar con el gluten. Uy, perdón. El lácteo, siempre nos han dicho hay que tomar lácteo porque si no, no tienes calcio en los huesos, porque se rompen, porque tal. Bueno, se ha visto que las ciudades, los países con más osteoporosis o con más fracturas son europeos y América del Norte, ¿no? ¿Por qué si es donde más calcio puede haber? Porque realmente entonces esto es un engaño que nos quieren vender, o sea, hay que comer 3 lácteos al día, leche de vaca, yogures y a ver, en esclerosis múltiple se ha encontrado un anticuerpo
que es un anticuerpo contra la caseína bovina. O sea, es un anticuerpo contra un péptido que tiene la leche de vaca, ¿vale? Nuestra leche materna tiene un péptido que se llama betacaseína A2 y la de vaca es betacaseína A1. Entonces, la betacaseína A2 también está en la cabra, oveja o búfala. Se parece a nuestra leche materna, ¿no? Si hemos tomado lactancia materna siendo bebés. Pero la de vaca, nuestro aparato digestivo no lo reconoce y entonces piensa que es un patógeno y aumenta la alarma del sistema inmune. Hay que saber que el 80% del sistema inmune recubre el aparato digestivo. Por eso es tan importante lo que comemos, ¿no? Y lo veremos con la microbiota al final del taller. Y es que si yo meto un producto, mi sistema inmune entra en alerta y lo ataca. Y estoy metiendo una leche de vaca. Y encima anticuerpos que tenéis contra la proteína de... Estoy metiendo un yogur de vaca, pues una leche, ¿no? De vaca por la mañana o antes de dormir mucha gente. Pues es proinflamatorio, va a aumentar la alerta inmunitaria y eso hace que el sistema inmune trabaje más y en nosotros no nos interesa que trabaje más porque entonces estaría atacando al tejido nervioso y aumenta mi sintomatología, mi fatiga, parece que tengo un brote, ahora tengo menos equilibrio. Entonces, adaptamos siempre la intervención a la persona para recomendar un lácteo. Muchas veces en alergias o en problemas de piel se retiran por completo, pero si la persona los tolera, sí que se recomienda cabra, oveja o búfala siempre en formato de fermento, ¿vale? Porque el fermento tiene lactobacillus y nos va a ayudar a la microbiota. Siempre recomiendo que sea en formato de queso fresco, porque los curados tienen más grasa y más histamina, que sea yogur o sea kéfir. La diferencia es el tiempo en el que el fermento está. El yogur está 12 horas y el kéfir suele estar 18. Los fermentos, ¿vale? O por ejemplo, eso es la bacteria que hace que fermente la caseína de la leche. El kéfir es un poco como más denso. Intentamos saber también dónde ha estado el animal, porque al final si ha estado hormonado, yo también lo voy a beber en su leche, ¿no? Y intentamos que sea entero, porque muchas veces estas que ponen leche desnatada, yogur, 0% grasa, bueno, tiene a veces aditivos para que estén ricos y nos enganche más. Entonces, si no tenemos ningún problema cardiovascular y hacemos ejercicio, no pasa nada tomar que sea entero, ¿no? Y ya hemos dicho antes que no es lo mismo de pasto que ecológico. Y es que lo que hemos dicho antes, una mayor ingesta de lácteos, como hemos visto, he dicho en estos países, no supone que yo no voy a tener fracturas, ni voy a tener esclerosis. ¿Qué necesitamos para tener, o sea, perdón, ni voy a tener osteoporosis? Entonces, ¿qué necesitamos para tener un estado óseo saludable? Pues la carga, ¿vale? Estar de pie. La carga hace que el hueso vaya segregando, tenga el ciclo de osteoclastos, osteoblastos y vaya fabricando tejido nuevo. No tanto como cuando estamos en crecimiento, pero siempre hay formación de células nuevas. ¿Cómo? Haciendo ejercicio, ¿vale? En la piscina, al perder la gravedad, no tanto, pero sí caminando, estando de pie o haciendo cambios de ritmo. Siempre evitamos el sedentarismo. Siempre el calcio lo sintetiza en el hueso, la vitamina D. Así que me voy a exponer al sol o voy a tomarlo en suplemento. Vamos a tomar alimentos de hoja verde. También podemos encontrar calcio, aparte de las espinacas, en almendras, si las tostamos. Tienen ya calcio, pero vamos a quitar el antinutriente si lo tostamos. Berberechos o mejillones. Sésamo también, el tahini. No sé si lo conocéis, es sésamo triturado. Es No. lo que suele... Oye, ¿conocen Normalmente allá, Mónica? ¿Conocen Tahini? Sí, O yo lo conozco, es... no es, digamos, el tema es que a lo que vino toda la moda de comida asiática, digamos, como que eh, entró, Sí, es como marroquí o más ahí va, egipcia, sí, turca, capaz que sí. esto iba, Ellos utilizan mucho el hummus, entonces lo que hacen ujú, es eso lleva. eso. triturar garbanzo, limón, comino, aceite de oliva y echan tahini, que es la semilla de sésamo triturado, y queda como una grasa, como si fuera una pasta de cacahuetes, que lo conoceréis, ¿no? Que está Maní, con... Ah, ¿no? sí, sí, el maní, Cacahuates sí, de sí, maní, eso que lo sí. llaman Ahí va. maní. Ujú. Sí, Y es como es una grasa, pues como, es... como cuando preparas un guacamole y Lo, lo lo, comes lo- así con trocitos de, Qué rico, como tenemos para picar. hambre, tenemos hambre. Sí.
Pues sí, esta pasta de sésamo también tiene mucho calcio, o comer la semilla de sésamo, así por ejemplo en ensalada, ¿no? Tostada, o el negro o el normal. Y evitamos alcohol y tabaco por ser predisponentes de muchas enfermedades. Y pues las caídas, ¿no? Que no me genere una inmovilidad también. Y bueno, en cuanto a las especias, lo que os contaba antes. Y además vosotros que tenéis 1000, me encanta que podáis utilizar el medio ambiente y saber que venimos y que no perdamos el contacto con la naturaleza, ¿no? Contienen flavonoides y antioxidantes, ¿vale? Los polifenoles que ayudan bastante a bajar inflamación pueden ser flavonoides o no flavonoides. Pues flavonoides, por ejemplo, como la cúrcuma o el té verde, y no flavonoides como el resveratrol que encontramos en la uva que mucha gente dice, pues tomo un vino y así lleva resveratrol, ¿no? Pues toma frutas rojas y no te tomas alcohol, ¿no? Entonces está en la piel. Luego, que es potente antioxidante, lo que hemos dicho antes, para bajar radicales libres que oxidan la mielina. La cúrcuma en esclerosis se pauta muchísimo en enfermedades autoinmunes, cilantro, albahaca, la canela también, el comino, el ajo y la cebolla también son potentes como el orégano, el efecto antimicrobiano que tiene el orégano. El jengibre, no nos olvidemos, siempre destaco cúrcuma y jengibre. Y luego el cacao también es un potente antioxidante, intento que sea bastante negro, más de 85, ¿vale? Para que tenga sus efectos como semilla antioxidante y flavonoide, porque cuando tomamos una tableta con leche, pues al final no sabemos cuánto cacao lleva, a lo mejor un 20 y lo demás es azúcar, ¿no? Por eso engancha tanto, porque el azúcar veremos que es adictivo. Y entonces, bueno, al final aprovechamos, quedan las comidas más ricas y nos estamos nutriendo y bajamos esa inflamación cerebral, ¿no? También hay como antioxidante, se puede utilizar un aceite que yo recomiendo hacer, que es un aceite macerado, donde pongo en una botellita pequeña de aceite, pues aceite, echo un ajo, tomillo y romero, y si os gusta un poquito picante podéis echar bolitas de pimienta o cayena. Y eso lo dejo 10 días sin luz en un cajón en la cocina y luego lo utilizo en mis cremas y es un aceite antiinflamatorio. Entonces, lo puedo utilizar en la crema, lo puedo utilizar en la tostada de la mañana, en las ensaladas y tiene ese saborcito a ajo, se llama aceite macerado y encima lleva el componente de tomillo y romero que lo hace antiinflamatorio, ¿no? Ahora, los carbohidratos, que hemos hablado, proteínas, pescados, lácteos, diréis, ¿y dónde está lo que la mayoría de la gente piensa que es la base de la alimentación, ¿no? El cereal y el carbohidrato. Siempre un profe mío decía que, bueno, en un libro que escribió que se llama Hijos de la Adversidad, pues decía que necesitamos ganarnos el carbohidrato, que venimos de la naturaleza y de correr en ayunas para encontrar un animal, ¿no? De nuestros ancestros. Entonces yo no me puedo poner hasta arriba de arroz, de patata, de tal, y a las 4 horas volver a comer, como que no me he ganado el carbohidrato. Puedo estar 16 horas de ayuno y me merezco el camote o la calabaza, pero si hace 3 horas que he comido, no voy a cenar una crema, por ejemplo, de boniato, ¿no? Que me va a subir la glucemia. En dietas que para subir de peso o en problemas, por ejemplo, en anorexia o en chicas con amenorrea, sí que se recomienda esta cena de patata, boniato, para subir glucemia y también mejorar el descanso, ¿vale? Cuando estás... Pero si no, hay que ganarse el hidrato, ¿no? Entonces, se recomienda consumir los integrales por el gluten, perdón, por la fibra, mejor sin gluten, aporta vitaminas, fibra, minerales, energía. Evitamos los picos de glucosa. Cuando yo tomo un arroz integral, por ejemplo, no tengo el pico de glucosa 20 minutos y luego una bajada de energía, sino que la absorción es más lenta y puedo tener energía 4 horas. Quiero que quede claro que no es la base de la investigación en los últimos estudios y que muchas veces la ingesta de esta comida, bueno, estos son cereales, pero tomar muchos alimentos ricos en glucosa nos dan las enfermedades actuales que tenemos, que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles, que son diabetes, colesterol, Alzheimer, Parkinson, ¿no? Las enfermedades actuales, hipertensión arterial. Entonces, vamos a encontrar los carbohidratos
alimentos que ya han salido en la charla y que es muy importante que sean más de calidad y no tanta cantidad, ¿no? Saber, como hemos dicho, la procedencia. ¿Y ahora qué pasa con el gluten, no? A ver si queda bastante claro la pregunta de la primera ronda. Y es que el gluten y la esclerosis múltiple. Aquí vemos un intestino, ¿vale? Lo que decía antes de la barrera que está pinchada, que parece un colador, la barrera intestinal, se llama permeabilidad intestinal, y eso es el reflejo de la barrera hematoencefálica. Si yo tengo un intestino pinchado, como he dicho, el 80% del sistema inmune lo recubre y el cerebro se va a enterar. Si tomo algo que me sienta mal, como las citoquinas que liberaban las legumbres cuando se me hincha la tripa, alcohol, antibióticos o todo lo que puede alterar mi microbiota. Entonces, si tengo una celiaquía, pues el epitelio está abrasado. Una alergia también aumenta el sistema inmune, las inmunoglobulinas E. Y luego, si hay sensibilidad al trigo no celíaca, es estas personas que hoy me he tomado una tostada, estoy de viaje y entonces he comido una fajita y entonces he cenado macarrones y al día siguiente he comido galletas y 3 o 4 días comiendo gluten, que tú a lo mejor normalmente no lo haces, te encuentras muy hinchada. ¿Y qué me pasará? Si me encuentro con digestiones pesadas y a veces me duele la tripa y tengo distensión abdominal, pues es sensibilidad al trigo no celíaca, donde no hay una enfermedad autoinmune como la celiaquía, pero hay una respuesta digestiva, ¿no? Y una intolerancia. No sé, no es autoinmunidad. Entonces, cuando yo tomo gluten, el gluten se parece a la caseína A1 que os decía de la vaca, ¿vale? Mi sistema inmune va a reaccionar porque aumenta la zonulina. La zonulina es una proteína que está en el trigo que hace que la barrera, que las tight junction, vemos a la izquierda que las uniones, o sea, que la tripa, ¿no? El epitelio está unido, pero después esto se llama uniones estrechas o tight junction. Y luego a la derecha vemos que entran todos los gérmenes. La zonulina, cuando se expresa, rompe las tight junction y entran todo lo que venga en la alimentación, nutrientes, hierro, las minerales de la manzana, pero también los químicos del antibiótico, el mercurio del salmón, el gluten del pan, ¿no? O de la avena, que si no lleva, o sea, si es con gluten también va a entrar así. Y eso aumenta la barrera intestinal, la permeabilidad intestinal, el intestino parece un tejado con goteras, la sangre se entera, aumenta la inflamación, hay una alarma inmunitaria, el cerebro se entera por el eje intestino-cerebro porque en el intestino hay, no sé si lo habéis oído, pero dicen que es el segundo cerebro, ¿no? Porque hay más, yo diría que es el primero, hay más neuronas en el intestino que en el cerebro, porque hay una cosa que se llama sistema nervioso entérico. Y cuando yo a veces me encuentro triste, es que hay muchísimos neurotransmisores que se segregan en el intestino y puede ser esa tristeza ocasionada por inflamación abdominal, ¿no? Y es verdad que todo esto es un potente proinflamatorio, así que sería conveniente suprimirlo o consumirlo lo menos posible. Si necesitáis el pan de la tostada de la mañana porque no vivís sin la tostada, pues priorizamos un pan de trigo sarraceno, por ejemplo, que no lleve gluten, ¿no? Siempre hay una alternativa ahí, o de maíz, pero también hay que saber la procedencia. Y ahora voy a beber un poquito y habla Ana de la importancia de estar hidratados. Bueno, que después de escuchar a Jessie con todas las restricciones que tenemos que tener, a mí, yo te voy a confesar algo. Para mí es bien complicado pasar esta sesión, porque yo hago todo lo que no se debe, como todo lo que no se puede. Pero si hago esto, tomo mucha agua y entonces aquí tenemos que poner las cosas en su justo valor y decir que nosotros estamos hechos de agua y por lo tanto para lograr un equilibrio en nuestro cuerpo necesitamos tomar al menos 2,5 litros de agua al día. A ver, eso es lo ideal, lo esperable, pero digamos que si podemos tomar entre 1,5 litros y 2, pero no de café, no de agua, no sé, de jugo, tiene que ser agua, Ni porfa. siquiera, perdón, Camila, ni
mate, que Ni siquiera nosotros mate, no, bueno, no, no, es sobre todo agua, acostumbramos agua, a tomar más que agua de igual, mate. Tampoco el El mate. mate no. es una infusión, si no lleva azúcar sería líquido, sería agua, Sí, ¿no? pero Pero, vos sabés, Jessy, que a mí la nutrióloga me dijo, Están la hablando de la nutricionista, que importancia esa agua no cuenta dentro de lo que nos dice toma tanto agua por día. Para No sé mí, por yo qué. siempre sí, comiendo mínimo 8 vasos diarios, si uno de ellos es un té verde, por ejemplo, o una manzanilla y no lleva edulcorante, sí es agua, porque también lleva minerales, es agua caliente con los efectos, por ejemplo, del té verde que tiene epigalocatequinas y son antioxidantes y activan las mitocondrias. pero café Ahora, no no, vale, claro, café hay no gente que vale, dice... jugo no vale, nada de eso vale. Es verdad que, por ejemplo, lo de 2,5 litros al día, una persona que no puede moverse o que no suda, no está adaptado para ella. Al final, el gasto pulmonar de una persona que corre y hace ejercicio y que segrega, que pierde sales minerales, y todo lo hemos podido notar, el día que haces más ejercicio o hace más calor y estás sudando, dices, ¿qué me pasa? Que tengo una sed. Claro, estás perdiendo sodio. Intenta, tu cuerpo te avisa de que hay sed para que busques el agua y no pierdas, no te deshidrates, ¿no? Pero no es lo mismo, cada cuerpo es diferente y sí que lo ideal serían 8 vasos al día, depende de tu sudoración. Y Y cuando hay también, gente que me dice, perdón, sí, Ana, cuando hay gente que me dice, yo no tengo sed, vale, a veces me encuentro en la consulta que me dicen, pues tomo por la mañana un café, después a las 11 una Coca-Cola, a las 2 una cerveza, a las 5 otro café. Y no, ¿y qué pasa? Que tu cerebro interpreta que están entrando líquidos, pero no hay nada de agua con minerales y te has tomado 5 vasos de líquidos, y ya te llenaste nada de y agua ya te con... llenaste de líquido. Claro, pero tú has engañado a tu cerebro, no hay hidratación, hay líquido y entonces pierdes la conducta de sed, que es una de las conductas que tenían nuestros ancestros. Hambre, sed, frío y calor. Y ahora hemos perdido todo eso, ¿no? Por eso vamos a este desajuste evolutivo que a veces hablo. Y es Y importante, solo para complementar esto, que en la medida en que tomamos más agua, por hablar del líquido más saludable, nos vamos a dar cuenta que la orina es más clara, es casi transparente e incluso no tiene olor. Entonces, y es una buena señal porque cuando tenemos algún tipo de infección urinaria o de pronto estamos haciendo la pila muy cargada o de color muy oscuro, es porque está faltando líquido al cuerpo o puede ser que haya algún proceso bacteriano. Entonces, es súper importante consumir líquido. Y ya decía Jessie, ¿no? Depende mucho de cada quien, como en todo, todos somos distintos y nuestras necesidades son distintas, pero en mi experiencia este es un tema de hábito. De pronto pueden, si es que no tienen costumbre de tomar tanta agua, empezar por 2 vasos o 3 vasos al día y luego ir aumentando, ¿no? Hasta que lleguen a una cantidad más o menos decente que puede ser los 8 vasos, Sí, pero vale, no vasos chiquitos. vale recordar que por la orina expulsamos todo lo tóxico del cuerpo, ¿verdad? Exactamente, Y cuando estamos de repente con algún tratamiento, llamale bolos de corticoides, llamale, no sé, exactamente. digamos, esas cosas que queremos sacar del cuerpo que son nocivas, se van por la orina. Sobre todo eso, tomar mucha agua y bajar la sal, que ya sabemos que la sal, junto con la leche de vaca, son complicados para nosotros. Jessie. a veces no es tanto el miedo a la sal, si no tenemos hipertensión y hacemos ejercicio y estamos sanos, necesitamos el sodio para todas las reacciones musculares y la contracción. Muchas veces es el desequilibrio de sodio-potasio. Entonces, el potasio, tengo una hiperpotasemia renal porque estoy perdiendo agua y tampoco tengo sodio por el miedo a la sal. Entonces hay que buscar un equilibrio, hay que intentar tomar un agua donde a veces en la botella pone residuo seco más de 200, evitar siempre un agua donde ponga, aquí por ejemplo en España hay Pezoya, no sé qué tipo de la calidad que tenéis, pero mineralización muy débil y te lo venden como si fuera lo mejor. No, por ósmosis va a salir, no tiene nada de minerales. Necesitamos agua con minerales, sodio, cloro, potasio, magnesio, ¿vale? Y una de las cosas, por ejemplo, que dice Ana del hábito, es que yo en la consulta recomiendo, mira, no tienes sed, ¿no? Pues vamos a poner una alarma cada 4 horas. Suena el móvil.
tengo que beber, no tengo sed. Vale, si apagas la alarma, hasta dentro de 4 horas no vas a poder volver a beber, porque no va a volver a sonar, o sea, ya vas a estar 8 horas sin beber como castigo. Entonces dices, venga, vale, pues si no aguanto, voy a beber. Y bebes esas 4 horas. Otra vez, o sea, bebes en ese momento. A las 4 horas te suena la alarma. Llega un momento en el que estás hasta las narices de la alarma y aprendes a beber y tu cuerpo te vas a pedir ese hábito, ¿no? Y lo adquieres. Y luego, importante lo que ha dicho Mónica, de que la orina, igual que la defecación y la sudoración, son los principales vías de salida de detox del cuerpo y siempre tienen que estar abiertas. Por eso es importante no tener estreñimiento ni tener una vejiga, que yo digo, entrenadores de vejiga que van 2 veces al día al baño. No, igual que es en esclerosis, a veces la orina o la micción está más aumentada por alguna bacteria, porque si hay E. coli puede haber una infección del tracto urinario, ¿no? Las itus, y no tienes escozor, pero de repente es muchísima agua, tu cuerpo se está deshidratando para expulsar esa bacteria. A veces hay un poquito de sangre porque por hematíes, la bacteria está rozando ahí el uréter, y, y es la forma de eliminar esta bacteria. Igual que tampoco es bueno tener estreñimiento porque tienes una endotoxemia o no sudar. Al final no estás expulsando la caca de tu cuerpo, ¿no? Así que las 3 vías de salida es lo importante para hacer una detoxificación. Yo decirte que pases a la siguiente, solamente de mencionar que para las personas que tienen, por ejemplo, problemas de sueño, no se les ocurra tomar o juntar la hora de tomar agua muy cerca de ir a la cama, porque luego van a aumentar los problemas porque van a tener que levantarse durante la madrugada para hacer pila, ¿no? Si priorizamos el descanso, intenta beber ese agua antes de las 7 de la tarde o de las 5. Pero si estás tomando infusión antes de dormir, no pasa nada, estás hidratado, pero con vejiga neurógena lo que suele pasar es que vas. Lo ideal, ¿vale? En una vejiga sana es ir de 9 a 12 veces al día a hacer pis. No entrenadores de vejiga con una vejiga distendidísima de 2 veces al día, ni tampoco la vejiga neurógena que puedes ir 20 veces, ¿no? Que no hay esa retención porque el suelo pélvico, como veíamos el jueves pasado, está afectado y no es continente, por eso hay una incontinencia urinaria. Y en cuanto al azúcar, bueno, ayer en una charla que también estaba Ana, hablaba un chico de que Yo qué sufro. bien, que ya no soy adicto, ¿no? Claro, el azúcar es azúcar blanca y es un producto, lo ha creado el hombre, ¿no? Y es una harina, un azúcar refinada. Se llama producto hiperpalatable. ¿Qué significa esto? Igual que un donut, ¿no? De repente, o unas patatas fritas saladas. Mi paladar, o yo siento placer porque mi paladar está sintiendo que la comida está muy rica. Las golosinas, la bollería, las pizzas, todo lo que es hiperpalatable es adictivo. Las hamburguesas se llaman sweet fat, ¿no? Estas bombas calóricas, patatas fritas y tal. Entonces, ¿por qué se llama hiperpalatable? Mi cuerpo siento placer y es como si fuera la droga, ¿vale? En el cerebro hay unos receptores que se llaman receptores de la dopamina D1 y D2. El D1 dice que busques el alimento y el D2 te da la recompensa. O cuando ayer lo decía, estoy en una ciudad nueva y quiero ir al museo, quiero ir al parque, quiero ir a tal. Bueno, pues te buscas, tienes las ganas, tienes la búsqueda y la recompensa es que el D2 ya has conseguido ir al museo, pues se calla. Entonces, el D1 te dice, ¿tienes hambre? Venga, vete a por la lubina. El D2, ya has comido, te dice, pues ya está, hambre, saciedad. ¿Qué pasa con el azúcar? Que te dice el D1, ve a buscar el azúcar y el D2 está roto cuando el azúcar se une a él. Entonces nunca te dice, ya está, ya tengo la recompensa. Y lo mismo que hace el azúcar, que es romper o cargarse estos receptores y lesionarlos a nivel cerebral, lo hace la cocaína. O sea, ¿qué significa? Que acabo cargándome o teniendo una tolerancia a ese producto que me hace ser cada vez más resiliente. Y entonces, un día necesito un donut, pero en 2 años me como 4 porque este receptor está roto y nunca me va a informar de la saciedad. Así que importantísimo también quitar el azúcar. Y ahora mismo se dice que es la diabetes tipo 3 es el Alzheimer, ¿no? Que es cómo el azúcar se instaura en el tejido nervioso. Y mi niña, Aumen-
Perdón, una pregunta, y por eso entonces es que cuando, la típica frase, ¿no? ¿Por qué todo lo rico engorda? ¿Por qué? Claro, porque en realidad, Es que a ti te interesa, piensa en la industria en la que estamos. ah, No entonces, interesa. ¿Y por qué Ani? Porque Ani, como vivimos aquí en la misma ciudad, es tan fácil comprar 1 kilo de palta, te cuesta 8 euros. sí, 4 bollicaos, 50 céntimos. ¿Por Es qué es igual, igual, accesible lo claro, en insano? nuestros claro, países. claro, O sea, claro, ¿cómo me estás poniendo lo barato, lo que es insano? Porque yo no me puedo permitir otra alimentación si no tengo buen nivel socioeconómico. Entonces, me voy a malnutrir y de repente tengo una enfermedad y estoy polimedicado, porque a la industria le interesa tener este círculo vicioso de abarato lo que es insano, voy al médico, el médico te manda, la industria farmacéutica se forra, el gobierno quiere gente más mayor para seguir haciendo polimedicados en vez de invertir en promover la salud o en prevenir, claro, ¿no? porque Y a mí me una, entonces, perdón, Cris, es una cosa que a mí me ha impresionado, bueno, no es que yo vaya muchas veces a Estados Unidos, pero la primera vez que he ido, el precio de la comida basura sí, es sí, sí. baratísimo. Es baratísima, los nuggets, todas esas cosas, En los todos los congelados, países es muy Ya, porque barato, ¿eh? ¿verdad? Pero sucede, mucho más barato. En cambio, las frutas que así todo a mí no me gustaban porque las veía como que no eran así unos plátanos ricos como los que yo podía comer en Bolivia, ¿no? Ahí con sus manchitas y unas sandías con pepitas y cosas así, no tenían pepas, ya, claro, ya tratados genéticamente, a mí no me parecían tan ricos, pero es que al margen de eso eran muchísimo más caros que compraste, o sea, en los típicos box de esos enormes que venden con nuggets, por ejemplo, que se puede tener 30 nuggets. Claro, entonces es lógico que es más barato, entonces, claro, por eso también, claro, por eso también hay mucho sobreprecio en las clases, o sea, no en las clases sociales, en las personas con menos ingresos, ¿no? hay Porque claro, de comer tienen que positivo. comer, y es a lo que tienen más acceso, y si encima hay una adicción al consumo de estas cosas a nivel dopaminérgico, claro, Y está hecho sabes que lo negocio. más triste, Ani, también es que es fácil comerte con el Burger King, por ejemplo, 8 euros dos menús. ¿Y quién tiene 8 euros? Pues al final los chicos que van, salen de 13 a 20 años. Ya estamos educando a que vayan a tener una enfermedad Claro, metabólica a los 25, porque ahora no los desenganches de la pizza y la hamburguesa. Entonces predispones a una obesidad, a una enfermedad metabólica, a una diabetes, a un síndrome metabólico, a un hígado graso, ¿no? Aumenta el factor de riesgo cardiovascular, todos los productos azucarados, bebidas azucaradas, diabetes. Mira, para que os hagáis una idea, beberme 33 centilitros de una lata de Coca-Cola me aporta, por un equilibrio con el bicarbonato, me aporta una acidosis. Muchas enfermedades, lo que pasa es que hay acidosis metabólica y falta alcalinidad, ¿no? Por eso no hay necesidad de tener también magnesio en el agua. Pues necesito 33 litros de agua para compensar una lata de Coca-Cola. O Ay, sea, no. imagínate la acidosis que nos da. Entonces, evitamos estas azúcares y si tienes sed, agüita, que es lo que te quita la sed, y vamos a evitar eso, ¿no? La relación con la diabetes tipo 2 también como enfermedad crónica no transmisible que se carga el páncreas, que tu páncreas segrega insulina para meter glucosa en la célula y la insulina se llama resistencia a la insulina cuando el páncreas dice ya no puedo más, no cabe más glucosa en la célula, la insulina ya no está metiendo nada, no está trabajando nada, la célula se hace resistente a la insulina, se acumula tejido graso en el músculo, luego en el hígado, luego en tejido adiposo y llega a una obesidad, ¿no? Da caries también a nivel bucal, la microbiota bucal es muy importante. Y luego la osteoporosis para el calcio y la hipoglucemia que os contaba antes de me como un donut y a los 20 minutos tengo hambre, pues es que me sube mucho la glucemia, pero a los 20 minutos me ha bajado, ¿no? Como efecto rebote. Intentamos evitar los edulcorantes, aunque hay gente que me pregunta, porque claro, el edulcorante sintético, no pasa nada, es un chorrito de stevia y eso también altera la microbiota. Mucha gente me pregunta por excepciones, las he puesto aquí, pero si doy alguna, para mí algo que ponga azúcar hasta en el café, el sabor es la canela. Y si la miel tiene buena procedencia de panal de abejas que conocemos y que está de calidad, está bien. Pero, por ejemplo, la stevia sigue siendo un edulcorante sintético, los polioles es esto que lleva muchos componentes de bebidas sin azúcar y lees maltilol o mermelada sin azúcar, fresa,
50%, 40% maltilol. Estos son los polioles, ¿Qué son sí? edulcorantes. Y que es una pregunta, ¿y estas de las gaseosas que dicen cero azúcar? Yo creo que también llevan algún componente de estos como maltilol o maltodextrina, que son edulcorantes sintéticos. Igual Y tienen el monk dulce. fruit es una fruta asiática, pero que es como un polvo azucarado, pero tampoco tengo mucha información de este azúcar. Y entonces, por lo general, pues, ¿qué recomendaciones así como generales podemos Generales. decir? Mantener una dieta baja en grasas saturadas, que sean poliinsaturadas, como hemos dicho antes, con omegas, con semillas, evitar procesados, azúcares, harinas refinadas, alcohol, tabaco, la carne que sea de calidad, igual que los huevos, el pescado. Y como suplementos, pues siempre la suplementación se adapta al paciente porque cada persona es un mundo, pero sí que en esclerosis a mí me gusta el omega 3, la vitamina D para frenar una patología autoinmune o ese ataque del sistema inmune, el omega 3 por el aporte de grasa en la mielina, el calcio si hay algún problema óseo, aunque hay que tener cuidado que no haya un problema metabólico porque podemos ayudar a que se deposite calcio en arterias, entonces hay que especificar la suplementación o retirarla. El magnesio, porque hay 600 funciones celulares con el magnesio, a nivel muscular y mental muy importante. Y probióticos, que ya veremos si hay necesidad o no, pero con el estilo de vida que llevamos, yo muchas veces lo recomiendo, que no hay una microbiota saludable, ¿no? Entonces, la nueva pirámide que se ve ahora no está basada en cereales en la base, está basada en frutas, verduras, tubérculos y frutos rojos abajo, proteína de calidad en el centro, lácteos más en la parte de arriba si se toleran y carnes. Y sobre todo para mí, la base que vemos a la izquierda, sí que veis frutas, verduras, tubérculos, bayas de goji también, pero para mí la base es distanciar estas comidas, movernos, descansar, contactar con el sol, contactar con la naturaleza, caminar descalzos y priorizar estos hábitos de vida, ¿no? Como ayunos también, bajan neuroinflamación. ¿Y qué productos entonces evitamos? Pues ya creo que ha quedado claro, pero como por si no, Por si acaso, y por ser si más, acaso. ser más pesadas y que Sí, Ana por se si sienta peor. acaso. Sí, y cada día me siento peor. Bueno, pues esto, procesados y todo lo refinado, acordados de todo lo que tiene códigos de barras, bebidas azucaradas, la sal ya hemos dicho que adaptada, tabaco y alcohol, y el café depende de si la persona tiene problemas digestivos, el café es un irritante de las mucosas, pero si no, ayuda bastante a activar la mitocondria. Uno de los tratamientos para la esclerosis es la biogénesis mitocondrial y es dar este motor a la célula. Entonces, sí que se podía promover como el té verde. Siempre que recomiendo café, quiero que sea de tueste natural, que no sea torrefacto, que sea 100% arábica, ¿vale? Y que sea ecológico, por lo que hemos dicho antes del uso de los pesticidas y herbicidas. Entonces, micronutrientes y macronutrientes, aquí vemos, los neuronutracéuticos son los fármacos que van directamente a alimentar las neuronas, ¿vale? Nutracéuticos es que tiene esa función diana y neuro que van al sistema nervioso central. Pues ya hemos visto ácidos grasos de cadena corta y media, el omega 3, todos los pescados, vitamina B, que encontramos en las carnes o también en suplementos. Si hubiera una alimentación vegetariana, pues podríamos suplementar con B12. La vitamina D3, los cítricos, todas las frutas rojas y el marisco que tiene magnesio, zinc, yodo, selenio y hierro. El hierro también está en las hojas verdes, por ejemplo, en las almejas. El selenio en este que os he dicho antes, el coquito de Brasil, con 2 al día, la nuez de Brasil, este que parece un riñón. Con 2 al día tenemos el aporte de selenio adecuado, el yodo con sal también, magnesio, como he dicho, y zinc, mucho en los mariscos, que ayuda a la reparación celular. Ya hemos dicho también huevos orgánicos, la mantequilla ghee clarificada, el aceite de oliva, café, té verde, frutos secos, las semillas, frutos rojos y las crucíferas que hemos dicho antes que tiene sulforafano, el brócoli, para activar la molécula NRF2 antiinflamatoria a nivel neuronal.
Y ahora, bueno, varias veces en el taller ha aparecido la palabra microbiota, ¿no? Y es que realmente, ¿qué es la microbiota? ¿Qué hace? Seguro que todos saben. Bueno, pues parece como unos bichitos, ¿no? Que tenemos a nivel del intestino. Y la microbiota influye mucho desde que nacemos, ¿no? Y ya está programada cómo va a ser la microbiota de mi madre y yo estando en el útero, qué tipo de microorganismos me va a pasar. Tenemos microbiota en la piel, que se llama dermobiota, en el ojo, en el oído, en la bucal, la intestinal que cubre todo el aparato digestivo, en todas las mucosas, la pulmonar también. Hay un eje intestino-pulmón, igual que eje intestino-cerebro. Y hay mucha relación ahí, por ejemplo, en alergias y en problemas de asma con microbiota digestiva, ¿no? Yo mi madre me puede traspasar su microbiota cuando esto ya se están viendo en esas investigaciones. Antes se pensaba que se nacía como virgen y tú, depende de tu contacto, ibas creando esos microorganismos, pero ya se ha visto que la madre pasa algo de microbiota al feto, por eso es tan importante la salud durante el embarazo y evitar el estrés en una madre para que no llegue tejido en alerta al niño y se programe ese tejido nervioso y esa microbiota. Ahora, la forma de nacer también programa la microbiota. Por ejemplo, si naces por cesárea, pues tu microbiota va a estar más basada con estreptococos, que están en la piel de la madre. Sin embargo, si tienes un parto vaginal, el niño se impregna más de lactobacilos y bifidobacterias, que es la microbiota vaginal. Y eso es más inmunomodulador. Ya partimos ahí que el parto por vaginal es más saludable, ¿no? Si has tomado lactancia materna, si has tenido contacto con niños, con animales, si estos niños que están como en una burbuja, pues al revés, ¿no? Hay una inmunosupresión hasta los 3 años para que el niño se haga resiliente y crezcas con cuantas más bacterias mejor. No solo son bacterias, ¿vale? La microbiota es arqueas, bacterias, hongos, virus, habréis conocido seguro Ackermann, o sea, a lo mejor os suena lactobacilos y bifidobacterias, pero también está el estrafilococos, las prebotelas que os he dicho antes que aumentan con la verdura, la cándida, la Akkermansia, parásitos, hay muchísimos, ¿vale? ¿Y qué función tiene realmente? Yo en mi vida, después de ser niño, pues sí, he tomado antibióticos, influye en mi vida. Si he tenido estrés, también. Si he tenido la gripe, el COVID, el dengue, lo que sea, voy creando esta microbiota, va haciendo memoria, ¿no? Y ella compite, está sobre todo en el intestino grueso, si está en el delgado hay un sobrecrecimiento bacteriano, nos previene de que colonicen patógenos, se comunica con el cerebro, entrena el sistema inmune para que no haya esos patógenos, pero cuando hay una permeabilidad intestinal, como hemos visto antes, se pierde esa especificidad y ese entrenamiento, y entonces el sistema inmune se vuelve loco y ataca a mi propio tejido. También produce vitamina K, vitamina D y compite por el alimento, ¿no? Al final también quiere nutrirse y en el espacio intestinal. Entonces, como hemos visto, ya queda claro que es bastante importante y su función, y cuanto más rica, más biodiversidad, más resiliente voy a tener y más salud, va a influir en mi forma física y emocional, en mi estado físico. Como he dicho antes, hay muchos neurotransmisores creados por estas bacterias. Estas bacterias producen desechos, se llaman metabolitos, y esos metabolitos llegan a mi cerebro. Si son saludables, todo muy bien, pero si son inflamatorios, es cuando estoy en esta alerta, ¿no? Vamos a dar alimentos probióticos y prebióticos para cuidarlas y alimentarlas, y también contacto solar, ejercicio, disminuir estrés, tomar decisiones si algo nos atormenta, esta gestión emocional y evitar la disbiosis. Porque cuando la bacteria o la microbiota vive con nosotros en equilibrio, se genera una eubiosis, ¿vale? Que es como la relación que hay de simbiosis entre un elefante y un pájaro. Pues el elefante está siendo desparasitado por el pájaro y tiene una higiene, y el pájaro está comiendo de los piojitos que le quita. Entonces, hay una simbiosis y todo el ecosistema funciona bien. Pero cuando las bacterias producen problemas, hay gases, estreñimiento, diarrea, distensión, inflamación abdominal, me están hablando y es que no estamos en equilibrio con ellas y hay una disbiosis. Para cuidarlas, pues podemos tomar probióticos
Y prebióticos. El probiótico, los de la izquierda, son las cepas, ¿vale? Los bichitos que van a estar en el intestino. ¿Dónde los podemos encontrar? En encurtidos, en kimchi, que es esto rojito, que es la col coreana, en chucrut, que es una col que suele ponerse mucho en Alemania, en kombucha, en kéfir de agua, en kéfir de lácteo de cabra, por ejemplo, también. La omeboshi es una ciruela japonesa, ¿vale? ¿Y qué es el prebiótico? El prebiótico es el alimento de estos bichitos y lo encontramos en espárragos, en frutas rojas, en ajo, en cebolla y en el almidón resistente que os decía antes. Si yo me cuezo una patata en el horno, en el agua, y me la como en ese momento, en una ensalada campera o en una tortilla de patatas o lo que sea, estoy teniendo energía para mí. Ese almidón se llama almidón tipo 1. Pero si yo lo cuezo y lo dejo con piel dentro de la nevera 24 horas mínimo a 4 grados, se genera el almidón tipo 3. Este almidón se llama almidón resistente. Se llama resistente porque resiste todo el tubo digestivo para llegar hasta el colon y alimentar a nuestras bacterias intestinales. Y todo esto está en camote, la patata, calabaza, zanahoria, ¿vale? Todo lo que lleva almidón con hortalizas y tubérculos que puede llegar a ser eh, que puede llegar a tratarse con este método de cocinado y obtener almidón resistente y ser fibra prebiótica. Entonces, para cuidar nuestra microbiota, pues tenemos todas las actividades que mejoran la calidad de vida, porque puedo comer bien, moverme, tener buena relación en el trabajo, buena relación en casa, pero luego si no duermo, no hay una activación del sistema inmune que nos repare porque cuando duermo, mi cerebro se apaga. Si el cerebro está activo, el sistema inmune no está, son los dos directores de orquesta. Si el cerebro se apaga, mi sistema inmune repara y por eso aumenta la fiebre por la noche, por ejemplo, en patologías víricas, ¿no? Porque el sistema inmune está en alerta. Si duermo mal, ya lo vimos en la primera sesión, ¿qué pasa con esta neuroinflamación? Que no se generan neurotransmisores ni hay regeneración. Y entonces no me entero ni de que estoy leyendo un capítulo ni puedo seguir el hilo de una conversación porque hay una fatiga cognitiva y una neuroinflamación, ¿no? Que ya está en la esclerosis, pero añadido a una falta de descanso, más síntomas. Entonces también la cuidamos con probióticos y prebióticos, con ayuno nocturno o ayuno intermitente y con activación del complejo migratorio motor, que es el basurero del intestino, que se activa cuando yo estoy 4 horas sin comer y me limpia, ¿vale? Igual que estar cenando a las 9 de la noche y hasta las 10 de la mañana del día siguiente no ceno, no pasa nada porque estemos 12 horas sin comer, al revés, va a hacer que mi sistema digestivo esté en calma y por eso tiene sentido no comer cada 2 por 3, 2 o 3 veces al día. Pero si yo pico, mi sistema inmune entra en alerta y si pico o como 6 veces al día, no tiene este descanso. Entonces vamos a darle, aunque sea el nocturno, de 12 horas. Como herramienta terapéutica, sí podríamos llegar a hacer ayunos que conoceréis como intermitentes, de 16 horas. Para activar, se ha visto hasta 72 horas de ayuno, que hay una renovación del 40% de las células inmunocompetentes. O sea, estaríamos como hackeando el sistema inmune para crear nuevas células y que no sea nuestro enemigo, ¿no? Sea nuestro amigo. Es buena herramienta terapéutica. Pero bueno, daría para otra charla el ayuno intermitente. ¿Y cómo cuidamos entonces? Alimentación saludable, movimiento, hemos venido a movernos, la naturaleza espera que nos movamos, no que estemos en una oficina sin sol, 40 horas sentados al día, sin ver a personas, sin exponerme al sol, con falta de sueño, con luces azules hasta las tantas, con estimulantes antes de dormir, algo que sea como muy, eso, una conversación que sea estimulante, una bebida que sea estimulante antes de dormir, tampoco nuestro cuerpo espera eso, la fisiología hay que apoyarla. Evitamos conservantes, aditivos, antibióticos, desinfectantes del hogar. Ahora hay mucho sobre cosmética natural, sobre disruptores endocrinos. El disruptor endocrino son todos los tóxicos que nos rodean, que se unen a receptores que se parecen. Por ejemplo, el estrógeno es una hormona nuestra, ¿no? Pero hay disruptores endocrinos que se parecen al estrógeno. Por ejemplo, la silicona o el parabeno del champú. Y se une a esas células que está esperando, la célula espera el estrógeno, pero de repente, como se parece el aldo del champú, pues se une y tengo un tóxico en mi cuerpo, ¿no? Y yo digo champú, digo limpiamuebles,
Digo, limpia cristales, cremas con petróleo que absorbe después la piel, el flúor que he dicho antes de cepillo de la pasta de dientes, ¿no? Todos estos son disruptores endocrinos que encontramos como tóxicos en el hogar. Luego influye mucho la genética, pero dijimos que el 30% es genética y el 70% es la epigenética. Que venga la pistola cargada no quiere decir que dispare. Recordad que la genética predispone pero no determina. Y también la edad, no es lo mismo, pues el niño que está desarrollando esa microbiota a una persona de 70, ¿no? Con ya también un tejido más envejecido. Entonces, que quede claro que ácidos grasos poliinsaturados, todo lo que sea carotenoide, por ejemplo, la zanahoria por la vitamina E y por ser antioxidante, el brócoli por el sulforafano, los polifenoles que hemos dicho en frutos secos, en cúrcuma, en jengibre, en resveratrol. Sí hay que tomar y evitamos la sal adaptada, evitamos aceite de palma sobre todo y de maíz y de lino, gluten y lácteos, ¿vale? Que sería como el rojo de alerta. Entonces podemos ver cómo tu dieta puede cambiar la microbiota y todo lo hemos experimentado cuando hemos salido de viaje, el cambio en las heces. Un cambio de alimentación en 3 semanas tienes una microbiota diferente. Y un test de microbiota hoy no es el mismo de la semana pasada porque si cambia la alimentación, puedes activar el sistema inmune, que haya una respuesta inflamatoria, que aumente, que parezca un pseudobrote, aumente síntomas de la enfermedad y haya ese desequilibrio y ser un bucle, ¿no? Pero si yo tengo una dieta saludable, como lo que mi cuerpo espera de mí, con alimentos, no productos, con propiedades antiinflamatorias y no proinflamatorias, rico en fibra, en polifenoles, en ácidos grasos de cadena corta, mejoro mi bienestar, voy a mejorar mi energía, no voy a tener picos de glucemia, no voy a estar en ese bucle de la adicción al azúcar, pues yo me encuentro más saludable y seguro que menos fatiga, mejor movimiento, más fuerza, mejor descanso, porque voy acorde a lo que el cuerpo espera de mí. Entonces, fundamental, aumentar el ejercicio, prohibir tóxicos, bajar azúcares y grasas trans. Sabemos que la obesidad con esclerosis está más asociada a una atrofia cerebral, por lo que hemos dicho antes del síndrome metabólico o el acúmulo de azúcar en la neurona. Una obesidad infantil también predispone a tener esclerosis en la edad adulta, ¿no? O en la adolescencia. Entonces siempre vemos como dieta como modificador de comorbilidades, ¿no? Y la influencia. Así que la respuesta que decía antes de la pregunta, ¿no? Que decía al empezar, ¿influye lo que comemos en nuestra salud cerebral? ¿Podemos modificar nuestra salud? Pues ya está respondida, ¿no? Aquí hay un vídeo que podemos pasar si queréis por el grupo. También, sí, también quería deciros que la semana pasada, después del ejercicio de relajación, quedaron pendientes al mandaros unos ejercicios que no son adaptados y no son individualizados, pero son generales para tonificar brazos, tronco y piernas, lo que vimos, la importancia de la fuerza, y algunos ejercicios de estiramiento por la importancia de flexibilizar las articulaciones, evitar rigidez, contracturas, dolores, bajar la espasticidad, ¿vale? Que también lo mandaremos como deberes esta semana para que vaya seguido de la pasada. Ahora habrá otra vez turno de preguntas y os agradezco mucho la escucha. Jessy, a ver, no hay muchas preguntas, más bien hay felicitaciones por tu exposición. De verdad es que tienes que tomar agua rapidísimo porque no sé cómo puedes de corrido hablar y con tanta coherencia y conocimiento. Aquí hay una pregunta respecto de la quinoa. Dice, si puede preparar la quinoa molida, con sugerencia es más fácil dejarla 8 horas en agua. ¿Eso está bien? Eso es una Sí, pregunta. 8 horas se deja y no 24 porque es un pseudo cereal. Entonces puede ser como la chía. Hasta 8 horas está bien la hidratación. Si quiere, con un chorro de limón también en el agua. Ok, la otra pregunta es, se mencionó ECNT. ¿Qué significa? Sí, son enfermedades crónicas no transmisibles. Son las enfermedades que explico de por qué estamos donde estamos, ¿no? Vamos a un desajuste evolutivo. Antes, nuestros ancestros no tenían diabetes, colesterol, hipertensión arterial, Parkinson.
ahora mismo porque sí, estamos yendo hacia un lugar donde la naturaleza no esperaba. Lo que digo, hemos perdido el contacto con la tribu, hemos perdido el contacto solar, hemos perdido el movimiento, hemos perdido los ayunos. Entonces, ¿a dónde vamos? A que evolutivamente el cuerpo no esperaba que abandonáramos nuestro hogar. Y estamos lejos, ¿no? En una oficina. No tenemos déficit nutricionales porque tenemos la nevera llena. O sea, sí tenemos déficit nutricionales, pero no carencia de alimentos. No, no me muevo en ayunas, no me muevo nada, estoy expuesta a una luz azul de la pantalla del ordenador y nunca me da el sol. Y encima vivo en una ciudad donde tampoco tengo una tribu y el efecto que hay a nivel cognitivo tener un apoyo social, ¿no? Y no conozco a casi nadie porque la vida vamos como cada uno en el ombligo del mundo. Por eso hemos perdido la coherencia evolutiva y tenemos las enfermedades crónicas no transmisibles actuales, que es que yo si tengo diabetes no te lo voy a contagiar, pero es que el estilo de vida que llevamos se van sumando, ¿no? Cada vez más gente con estas enfermedades. Si no es hígado graso, es obesidad, sino diabetes, sino artritis, lupus y Y lo otras. que la naturaleza no esperaba de nosotros. Jessy, y hay otra pregunta que no está en el chat que la tengo yo dando vueltas. Cuando hiciste el paralelo entre los probióticos y los prebióticos, había como un listado de comidas o de cosas que te dan, ¿no? Por ejemplo, los probióticos. Si no hay nada de eso que yo pueda comer en mi casa, ¿puedo tomar pastillas de probióticos? Sí. Sí, pero hay que ver qué cepa te podría ayudar, ¿no? O cómo adaptarlo. Por ejemplo, en esclerosis, como hemos visto, prebotelas suben bastante y activa. Hemos visto en estudios que las prebotelas tienen una esclerosis múltiple estable. Una déficit de prebotelas tiene esclerosis múltiples activas. También ayudan mucho los lactobacillus, el rhamnosus, el longum y el bifidobacterium breve en la esclerosis a mantener niveles cognitivos y prevenir déficit de memoria, pérdida de De memoria. pronto sería bueno, Mónica, antes de darte la palabra, escribirlo en el chat para que la gente lo tenga una idea de cuáles son los probióticos. Y lo otro es que yo te he escuchado varias veces mencionar y que hoy día no lo has mencionado, es la cantidad de eh, vitamina D. Por ejemplo, Sí. tú recomiendas que sean 4.000 unidades diarias, ¿cierto? Sí, la vitamina D normalmente aquí en España hay un fármaco que te dan una vez al mes y te dan 16.000 unidades internacionales y eso te vale para todo el mes. Y encima es una vitamina que no es activa, que es una vitamina D2, tiene que trabajar tu hígado para convertirla. Entonces yo recomiendo suplementos de vitamina D3 que ya entra activa, evitamos ese trabajo hepático si está cargadito de tóxicos y son 4.000 unidades internacionales, lo que tu cuerpo va a pensar que es como si ese día te hubieras expuesto al sol entre las 12 y las 4, que normalmente recomiendo que nos expongamos al sol sin protección solar 20 minutos, y en el momento en el que aparece el eritema, pues ya me puedo proteger, ¿no? De que no haya quemaduras. También saber qué nos estamos poniendo en la piel, por lo que os he contado de los petróleos. Entonces, sí que sería inmunomodulador, vitamina D3, 4.000 al día, o exposición solar, si te da el sol no hace falta suplemento. Y o en épocas, por ejemplo, en verano yo lo retiro, si la gente va al sol, solo en época de otoño o primavera. Y luego los probióticos más inmunomoduladores se llaman bifidobacterias y lactobacillus. Ok, gracias, Mónica. Está sin Mira, micrófono. dos consultitas, Jessy. Yo consumo cúrcuma. Lo que a mí me enseñaron es que junto con la cúrcuma hay que usar un poquito de pimienta. ¿Es verdad eso? Sí Para que había activarla. como una... Sí, porque dicen que la curcumina se absorbe mejor si lleva pimienta negra al lado, pero Bien. si tú no tienes problemas de absorción intestinal, la curcumina la absorberías bien. Ah, bien, bien. O sea que no es condición necesaria. O sea, si la uso sola no pasa nada. Bien, yo también Ah, la uso sola, está. pero si tienes problemas digestivos, posiblemente, imagínate que te aparece una anemia, posiblemente el tejido no absorba bien nutrientes y entonces potencias la absorción si metes una pimienta negra. Y algunos Entonces, suplementos son cúrcuma con pimienta negra. pero entonces mejor Sí, te eso. aseguras porque no tienes cómo saber y te tomas la cúrcuma con pimienta negra.
Sí, lo Sí, que yo pasa la es que, por uso porque, ejemplo, Yo también lo uso con pimienta negra. sí, lo que pasa es que la pimienta negra es termogénica, entonces en caso de que tengáis sofocos, pues te puede dar un subidón de temperatura que hay que ver, ¿no? Si es más contraindicado claro. o prioritario la cúrcuma solo. Bien, y la otra pregunta era que tú hablaste, eso mismo que decía Ana, de probióticos y prebióticos. No me acuerdo ahora cuál era uno y otro, pero donde estaba el ajo y eso que eran los alimentos para las Son los bacterias. Tú pre. Sí, dijiste Esos papa, son los pre. ahí va. Dijiste la papa o los camotes, los boniatos, cocinarlos con cáscara o entendí mal. sí, sí, siempre con Ah, piel. Entonces tú lo bien, metes al horno con piel, el almidón resistente se va a generar 24 horas a 4 grados con piel. A las 24 horas lo pelas y lo puedes tomar caliente, lo puedes hacer crema, por ejemplo, yo me hago, imagínate, 3 patatas, 2 camotes, 2 calabazas los domingos al horno. Lo atempero a temperatura ambiente, ¿no? Así como los he sí. comprado, los pongo en la nevera y cojo, por ejemplo, pues hoy, el lunes, voy a cenar la patata en una ensalada o la como. El martes, el boniato lo voy a poner al lado del pollo. El miércoles, la calabaza la hago una crema, pero ya ha generado el almidón resistente y ya lo puedo pelar y utilizarlo como fibra prebiótica. Y pasa lo mismo si lo cocino hirviéndolo. Que lo calientas otra vez, Que lo dices, ¿no? cocinan, No, que lo cocinarlo cuecen. en vez de, Ah, sí, sí, ahí en el va, agua, en vez eso del es, horno, horno o hervir. ah, perfecto, esas eran mis consultitas. Y Y ya aclarar veréis nomás, que gente sí, con problemas de estreñimiento cambia también la consistencia de las heces y se nota muchísimo que la microbiota está contenta porque le ha dado fibra prebiótica y la gente va un- mucho mejor al baño. una cosa que quería aclarar, sobre todo para la gente procedente de acá de Uruguay, es que cuando tú hablabas de la nuez de Brasil, que no se confundan con la castaña de cayú, porque es otro fruto seco, es diferente. Y acá no se consigue mucho, vos sabés, la nuez de Brasil. Esta es la que lleva selenio, pero Acá bueno, tampoco. podéis tomar, hay una que es como una bolita que se llama de macadamia, si no las nueces normales que parecen un cerebro, Ah, las o si no nueces, claro. la pecana. ¿No? Las Ah, nueces pecana y Nueces, nueces. nueces comunes o pescan, Ok. acá se consiguen bien, pero esas de que tú de decís que tienen mucho Brasil. cerebro, esa de Brasil no se consigue prácticamente. Solo a veces las pude encontrar en alguna latita de esas que vienen como todo mezclado de las de importadas, que te viene alguna mezclada, pero no, eso fue otro fruto seco que me recomendó mi nutricionista porque yo tenía muy bajo el magnesio, Ajá. pero no se puede conseguir fácil acá. Bueno, el magnesio bajo se puede suplementar, depende de qué tipo. En el magnesio hay bastantes, por ejemplo, si hay problemas de estreñimiento, se suele dar óxido o carbonato porque son laxantes y no se absorben en el intestino, entonces laxa, pero si es una fatiga cognitiva o es para más trabajo mental, se recomienda el malato o el trionato porque son los únicos tipos de magnesio que atraviesan la barrera hematoencefálica. Ahora, que es por problemas musculares, pues está el bisglicinato y el citrato también para trabajo muscular. Entonces, por eso la intervención no es, va muy bien el magnesio para la esclerosis y te compras el primero del súper, ¿no? Es que hay que ver qué intervención y también la posología, ¿no? La dosis diaria, Bueno, específica e individualizada. bueno, aquí Muchas gracias, Analía, Jessy. gracias Mónica, acá Analía ha escrito algo que me parece que resume perfectamente em, esta sesión y en general yo, yo diría que todo el taller, mira, dice esto, muy clara la exposición, pero qué mal comemos, tal cual. Totalmente. Yo vengo haciendo pequeños cambios hace tiempo, pero me falta mucho. Gracias por toda la información. Y Analía, yo vengo haciendo cambios también desde hace mucho. Jessy es testigo que he llegado 2 semanas dejando de comer chocolate y un poco de basura y me siento mejor. Pero cuesta mucho esfuerzo. Y la clave me la dio hoy un día y me dijo, Ana, ningún cambio brusco es bueno. Tienes que ir poco a poco cambiando hábitos, dejando algunas cosas por otras. Y yo creo que eso es una recomendación que nos cae a todos como anillo al dedo.
Así que, bueno, por mi parte, yo me despido, les agradezco por haber estado y a Mónica y a Marta Lucía por haber también sido el contacto para que las personas que son de Ecuador se hayan conectado. Hay preguntas respecto a la grabación de esta sesión y de contarles también que va a quedar grabada, que la vamos a subir y vamos a compartir el link nuevamente con Mónica y con Lucía. Y aquí le dejo la palabra a Jessie y a Annie para despedir Sí, este taller. Sí, Gracias, Anita. Solo quería decir que en respecto a lo que dice Ana de ir poco a poco con hábitos, si realmente tomas las riendas de tu vida, estamos aquí para mejorar la calidad de vida de la esclerosis en estos 4 jueves que nos hemos conocido. El poder para mí, la información es poder, y si realmente esperas resultados diferentes, no hay que hacer siempre lo mismo, ¿no? Entonces, puede ser dejar el chocolate, como dice Ana, y dice, jo, me gustaba, pero realmente este hábito que he adquirido me hace sentir mejor, pues he tomado las riendas de mi vida y ahora sé lo que me enferma. ¿Qué quiero? Pues voy a saber las consecuencias que tengo si esta noche me tomo un trozo o como si me tomo una copa, ¿no? Pero ya no es recurrente o ya no es depender de una sustancia exógena. Así que yo os animo a todos a con la información que tengamos y el nivel socioeconómico que tenemos, pues ayudarnos lo más posible para estar aquí porque solo somos una vez en la vida, ¿no? Y os agradezco mucho todas las ganas que habéis tenido y la implicación que se hace más ameno cuando hay atención por parte del público. Muchas gracias. Espero que os haya ayudado. Annie, Bueno, chicos, primero decirles que esto de la nutrición a mí estás hablando muy personalmente me bajito, gusta. Annie. Ay, es que tengo el micrófono fatal. ¿Ahora mejor? Y ahora mejor. Vale. No, lo que les decía es que todo eso que hemos dicho con la nutrición es algo que a mí me lleva a la reflexión todos los años, de verdad. O sea, cada vez que lo veo digo, Dios mío, de mi vida, y lo que han dicho es verdad. Qué mal comemos. Sí, Es qué que mal además, comer. exacto, o sea, aquí en Europa no hay, o sea, no hay, las personas ya, el pasar hambre, prácticamente la gran mayoría de la población no sabe lo que es pasar hambre, pero hay desnutrición. O sea, te das cuenta ahí la diferencia, ¿no? Es como que la gente come, pero no se alimenta bien y termina estando desnutrida, ¿no? Ya sea con sobrepeso, pero con desnutrición, o sea, con niveles súper alterados de todo lo que tenemos que tener. Y por otro lado también, yo pienso mucho en nuestros países en Latinoamérica, nosotros tenemos una ventaja, y es que todavía se tiene el cultivo natural, se tiene acceso a frutas, a verduras. No es como aquí en Europa que cada vez se hace más un bien de lujo y la carne ya no les digo nada, ¿no? Pero lo que es la verdura, lo que es la fruta, allá gozamos de una calidad de fruta excepcional, excepcional. O sea, solamente es cuestión de comparar, o sea, es que si yo estuviese aquí les traería lo que es una palta o sea, un aguacate, que aquí son de este tamaño Palazos. y allá son así, Encima ¿sí o no? cremosos. Y O sea, el mango, qué el diferencia. mango, o Toda Aquí sea, es nuestra como, fruta. me han engañado toda la vida cuando lo probé allí. ¿Qué es esto? O claro, o sea, sea, y si vamos a que una papaya aquí es de este tamaño, y Sí, una papaya allá puede ser hasta de ese tamaño, y además súper dulce y riquísima. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja, y esa ventaja la tenemos que aprovechar, porque eso es algo que igual que sí nos las deberíamos hacer. especias. Totalmente. O el uso de manzanilla, cúrcuma, ¿no? Cedrón, la muña, ¿no? Que aquí no es tan fácil acceso y tenéis allí muy buena calidad. Más Exacto, naturaleza, ¿ves? exacto. Y eso, la verdad es que es un plus que nosotros en ese sentido gozamos de una ventaja enorme, ¿no? Que aquí en Europa, por desgracia, que cada vez, o sea, si quieres tener acceso a una buena fruta, es muchísimo más caro. Y al que sea fruta ecológica, nunca va a ser como la fruta de allá, ¿no? Así que, Aparte que los suelos son cada vez menos, por eso el uso de pesticidas y herbicidas. Es que claro, la tierra ya no tiene fuerza para echar una fruta, entonces necesitamos un químico y el tomate parece un plástico y todo transgénico y esto no es nutrición saludable, ¿no? claro, Entonces sí, y luego no ves la Mónica. decían, fruta con esa naturaleza, ¿no? Con esa, me refiero con esa, ay, ¿cuál es la palabra? Con esa, o sea, sí, es cierto, no lo ves natural, ¿no? Como a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, eso es que realmente lo que sí nos gusta.
servicio que tenemos allá. Y muy amable. Mónica, no sé si quieres decir algo al final. Agradecerles mucho, chiquilinas, porque la verdad que fueron 4 talleres excelentes. A los que se han perdido algunos, contáctenos que le pasamos el link nomás para YouTube. La verdad, un placer y muchas gracias por elegirnos. Ay, mi niña. Encantadas. El placer